¿Cómo era usted cuando llegó a la iglesia? ¿Qué situación vivía? Ok, mire, bueno, mi vida era destruida cuando llegué a la iglesia. Llegué con vicios de alcohol, marihuana, cocaína y por último hice crack. Así, Llegó a usar crack también. sí, así es como llegué a la iglesia yo. Un día iba pasando por enfrente y un grupo de obreros estaban ahí evangelizando, invitando y me invitaron a pasar. ¿Usted llevaba cuánto tiempo ya en los vicios? Yo llevaba como unos 16, 17 años ya. ¿Usted había intentado salir del vicio? ¿Trató de salir de ese problema de alguna forma? Sí, dejaba, ¿no? Por un tiempo, pero volvía pues que no tenía la fuerza, el valor, ¿sí me entiende? Ni dejaba por una semana, unos meses, pero volvía y era peor la situación. Así es como llegué a la iglesia. Me entré y un pastor oró por mí, fue un viernes y me dijo, vuelve el domingo. Entonces ahí volví. Lo que más me agradó es de que cómo me atendieron las personas, es lo que me gustó. Cada vez que iba, me atendían, platicaban conmigo, me orientaron. Fui haciendo mi cadena, me liberé de los vicios y de ahí escuché de diezmos y ofrendas. Pues me torné diezmista, ofrendante y luché y recibí el Espíritu Santo. Después seguí escuchando, seguí viniendo, participando los miércoles, recibí el Espíritu Santo y luego hice pues un voto con Dios, una prueba. Tenía una deuda yo de $26,000, pero después de esa prueba Dios abrió una puerta y tuve cómo pagar esa deuda de los $26,000. Usted salió de esta deuda, o sea, sus enemigos económicos ahí, como en el Mar Rojo, fueron destruidos. Sí, por completo. Entonces, bueno, seguí luchando, pero aún así seguía solo, porque también llegué con el problema de divorcio, ¿no? Eso es donde me llegó más a buscar, a aferrarme más de Dios, porque pues la mujer llegó y dijo, quería el divorcio y ya no más. Entonces yo ya no podía quedarme en la casa, tuve que salir, fui a vivir con unos amigos de Arrimado, entonces de ahí luché más y la prueba es que hice de eso, pues me llevó, ¿sí me entiende?, a ver la bendición de Dios. De ahí pagué la deuda y me casé de vuelta. Dios puso una mujer en mi camino llena del Espíritu Santo y me casé, compré mi casa, tengo 2 carros nuevos y hace poquito abrí mi compañía. Es decir, un hombre que llegó 16 años en las drogas, fracasado en la vida sentimental, la economía, todo. Hoy usted dijo, tiene carros, tiene su casa propia. Sí, la compramos y carros nuevos, tengo 2 y ahora no trabajo para nadie más, trabajo para mí, yo contrato gente para hacer trabajos y pues en esta campaña voy por más. Que Dios me lo bendiga mucho más.